Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy voy a responder a una de las preguntas más frecuentes que me hacen en redes sociales. Y es la siguiente. ¿Qué resina epóxica debo usar? Esto lo entiendo perfectamente ya que hay muchas resinas epóxicas. Hay para madera, para pisos, para joyería. Hay algunas resinas que son muy densas, muy viscosas, muy como resinas pesadas, lo que nosotros conocemos, pues bueno, como resinas densas. Y hay otras resinas que son súper líquidas, que son casi como agua. Y también hay algunas veces que se confunde la resina poliéster cristal con la resina epóxica. Y aquí debo de hacer un gran paréntesis, la resina epóxica no es lo mismo que la resina poliéster cristal. ¿Quieres saber por qué? Recuerda que tengo un video explicando sus diferencias. Se los dejo aquí arribita y en la caja de descripción. Pero antes de comenzar, recuerden que es muy importante seguirme en todas mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí. Si quieren ver mi trabajo, recuerden que es muy importante visitar mi tienda, al igual que mi página de Instagram, y únicamente por Facebook y por TikTok es en donde resolvemos sus dudas sobre el manejo de estos materiales. Y pues nada, también recuerden darse una vuelta por mi segundo canal. Sin más que decir, vamos a comenzar. La mayoría de las resinas epóxicas que hay en el mercado son de dos componentes. Sabemos que los dos componentes son la resina y el catalizador, endurecedor o componente B. Y las resinas de dos componentes suelen tener diferentes proporciones. Hay resinas que son 50% de cada componente, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar la misma cantidad de cada componente, del componente A y del componente B. Pero también hay otras resinas. Hay unas que, por ejemplo, tienen el 100% del componente A y el 42% del catalizador. ¿Qué significa esto? Que la cantidad del componente B va a ser el 42% de la resina que estemos utilizando. Ese es el caso de la resina Epóxica Plus o Epoxy Plus, que la pueden conseguir en Resinas Guadalajara. Saben que tienen envíos a toda la República Mexicana y los pedidos son vía telefónica. Estas proporciones siempre van a depender de en dónde compres tu resina, ya que cada marca de resina puede manejar diferentes proporciones. Ahora, hay muchos tipos de resinas epóxicas. Hay para madera, laminado de fibra de carbono, uso artístico y manualidades, para suelos, etc. Las resinas para madera, por ejemplo, suelen tener la siguiente propiedad. Se pueden aplicar en capas muy gruesas. Las resinas más viejitas se podían aplicar en capas de 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Pero han sacado resinas pues más novedosas en las que se pueden aplicar hasta en capas de 10 centímetros, según la resina que estés comprando. Por ejemplo, las resinas que yo he comprado en Resinas Guadalajara dicen que el grosor máximo que puedes aplicar es de 4 centímetros. Pero les repito, esto depende mucho de la marca con la que tú estés trabajando. Esta resina para madera que nos permite hacer capas gruesas es ideal para todos estos trabajos de mesas con resina, de ríos epóxicos. ¿Quieres aprender a hacer un río con resina? Recuerda que tengo un video donde explico cómo. La resina para pisos, como ya había explicado en un preguntas y respuestas, pues bueno, se diferencia de otras resinas porque aguanta mucha carga. Esta resina resiste bastante bien cargas como carbonatos, puede resistir hasta un 300% de cargas, según pues ya lo que prometa la marca. Además de que esta resina es muy resistente a impactos, lo que la convierte en una opción adecuada tanto para ambientes residenciales como para locales comerciales o de atención pública. Esta resina se puede aplicar sobre casi cualquier piso, ya que tiene una muy buena adherencia. Tiene muy buena adherencia a materiales como el hormigón,
piedra o cerámicos. Y lo mejor de todo es que es una resina autonivelante. Esto permite que también cubra las imperfecciones que se puedan presentar en los suelos. El resultado es una unión firme, súper resistente, sin presentar uniones y no se agrieta. Si son de México, es muy común encontrar estas resinas en Comex o en Home Depot. Y algo muy importante es que no es lo mismo la resina epóxica para pisos que la pintura epóxica. La diferencia es la siguiente. La pintura epóxica es simplemente una pintura. También está formulada con similares componentes y ofrece similares cualidades, pero su espesor siempre es menor a 1 milímetro, mientras que la resina para pisos puede tener un espesor de entre 3 a 5 milímetros según la marca. La pintura epóxica no es capaz de nivelar una superficie. Y pasamos a una de las resinas epóxicas favoritas, la resina de usos artísticos. Esto incluye joyería, fundas de celular, llaveros, encapsulados, barnices, etc. Para elegir la resina epóxica adecuada para nuestro proyecto artístico, además de hablar previamente con la persona con la que estamos comprando nuestra resina para que nos indique cuál es la resina ideal para usos artísticos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto de la transparencia es una de las principales diferencias con la resina poliéster cristal, porque esta resina sí puede quedar amarillenta y tiende a quedar opaca. La resina epóxica no tiene por qué quedar ni opaca ni amarillenta. Las resinas epóxicas cuentan con un alto brillo y con mucha transparencia. Por eso también son conocidas como vidrio líquido. Aunque claro, siempre hay marcas que tienen una mejor calidad. En todas las resinas epóxicas tenemos que tener en cuenta la formación de burbujas. Esto es inevitable al usar la resina epóxica. Afortunadamente, las burbujas se pueden quitar con varios métodos. ¿Quieres saber cuáles son? No olvides que tengo un video explicándolos. Pero a pesar de que esto de las burbujas sea algo inevitable, sí hay marcas que producen más burbujas que otras. Siempre te recomiendo probar varias resinas de tu país y que veas pues cuál sí, cuál no, con cuál te sientes más cómoda o cómodo al trabajar. Siguiente factor que tenemos que tener en cuenta es la viscosidad. Yo siento que este es uno de los factores más importantes. Esto es parte de lo que les comentaba al inicio, hay resinas más densas que otras. Por ejemplo, la resina Tabletop, que es la que yo utilizo, es una resina de 50% de cada componente. Mientras que hay otras resinas más líquidas, como las que tienen menor cantidad de componente B. A simple vista las podemos distinguir muy fácilmente, porque, por ejemplo, resinas como la Tabletop, que es la misma cantidad de cada componente, pues nos vamos a encontrar dos frascos iguales, mientras que otras resinas que llevan diferente cantidad de componente B, como la Epoxy Plus, pues bueno, nos vamos a encontrar un frasco grande y un frasco un poquito más chico, ya que lleva el 42% de componente B. Pero su aspecto no es la única diferencia, ya que la resina Tabletop o cualquiera que tiene el 50% de cada componente es una resina densa, viscosa. Esta resina yo siento que es la más ideal para barnizar, para hacer fundas de celular, por ejemplo, porque no se derrama con tanta facilidad como lo haría una resina más líquida. Y además de que se nivela más fácilmente, es autonivelante. También es ideal para hacer los efectos de cuadros en resina. Por ejemplo, para hacer cuadros abstractos o las geodas, pues bueno, esta resina es súper ideal ya que los colores no se van a mezclar por lo densa que es. Y también si ustedes quieren hacer cuadros de mares, como con olas súper pachoncitas, que se vean la diferencia entre cada capa, pues bueno, la resina densa les permite hacer eso. Suena bastante bien, ¿verdad? Pues, ¿cuáles podrían ser sus inconvenientes? Con las resinas densas es más complicado quitar las burbujas. Con una resina líquida es mucho más fácil eliminar las burbujas
y que nuestro trabajo quede súper limpio. Por eso mucha gente también dice que esta resina es la ideal para hacer joyería y llaveros, ya que se quitan las burbujas con más facilidad en los moldes pequeños. Pero aquí sí yo creo que es pues como tú te sientas más cómodo. Por ejemplo, para hacer toda mi joyería yo utilizo la resina Tabletop, una resina densa, pero bueno, tú te puedes sentir más cómodo con una resina más líquida. Por eso siempre les digo, adecúen los materiales a su proyecto. Que esta resina, al ser tan líquida, sí se va a derramar con mucha facilidad. Esta resina no la recomiendo ni para barnizar, ni tampoco para trabajos como fundas de celular, que realmente lo que estamos haciendo en esos trabajos es barnizar la funda. Y también para cuadros como geodas, cuadros abstractos, no la recomiendo porque esta resina va a ser súper líquida y los colores se van a mezclar. En mi caso, yo he hecho varios cuadros con una resina líquida, con una resina epóxica líquida, la Epoxy Plus, pero son cuadros en donde yo necesito que los colores se vean como que súper, se me fue la palabra, bueno, pues como muy difuminados, básicamente. Como lo son un cuadro que hice imitando el mármol, pues bueno, sí necesitaba que los colores sí se vieran como muy barridos, como muy sobaditos, como muy, pues básicamente difuminados. O también en el caso de estas olas, que no quería que se vieran tan marcadas, pues bueno, sí utilicé una resina líquida. Pero en cuadros como geodas, que quieres que los colores se vean pues distintos, que estos no se mezclen, pues bueno, no te recomiendo esta resina, mejor utiliza una más densa. Es importante tener en cuenta qué tan dura es la resina epóxica que estás comprando. Por lo general, estas resinas son bastante duras, bastante resistentes, ya que es una propiedad de la resina epóxica. A diferencia de otras resinas, por ejemplo la poliéster, que es menos resistente. En mi experiencia, las resinas que yo he comprado en tiendas especializadas en resinas y moldes han salido de muy buena calidad. Pero muchas chicas, sobre todo chicas, me han estado comentando que ellas hacen llaveros, fundas de celular, piezas de joyería y me dicen que compran sus resinas en papelerías, que bueno, pues no son tiendas especializadas en resinas y moldes. Y me han comentado que la resina sale como muy aguadita, sale como goma, sale incluso flexible. Y pues eso la verdad a mí no me agrada, no siento que el material sea de buena calidad. Así que pues bueno, procuren que su resina sí sea 100% resistente, 100% sólida. Y mi opinión con respecto a las resinas flexibles es que una de dos. O que la marca sí prometa que tu resina sea flexible o que simplemente no sean de tan buena calidad. Como mencioné anteriormente, va a haber resinas que tardan mucho en secar. Esto va a depender de qué resina estés comprando y de la marca. Siempre asesórate con tu proveedor de resinas, pues cuánto tarda en secar tu resina. Recuerden, hay resinas que tardan en secar todo un día, hay algunas que tardan en secar hasta 3 días y creo que ya las más recientes dicen que tardan 12 horas en secar. Pero bueno, pues les repito, muy importante asesorarse con quien estén comprando su resina. Pero si tú me dices, Paulina, yo no quiero saber nada sobre proporciones, sobre el componente A y componente B, yo solo quiero una resina transparente, que seque rápido y que sea de un solo componente, pues te recomiendo la resina UV, que técnicamente es un complemento de la resina epóxica, pero bueno, no importa. La resina UV es una resina que se cura o endurece bajo la luz ultravioleta o la luz solar directa. Viene en un formato líquido transparente que puede ser mezclado con distintos pigmentos, al igual que la resina epóxica. ¿Quieres saber cómo y con qué pigmentar la resina? No te preocupes que tengo un video sobre ello. Al igual que con la resina epóxica, este material lo puedes pigmentar y también le puedes añadir algunas otras cosas como hoja de oro, brillantina, diamantina, arena, etc. E incluso se pueden hacer encapsulados.
¿Te has preguntado cuál resina se utiliza para hacer las uñas artísticas? Pues bueno, es la resina UV. También esta resina nos puede servir como barniz para objetos pequeños o como pegamento. Es un material de un solo componente. No te tienes que quebrar la cabeza entre cuánto era el componente A y cuánto era el componente B y hacer las proporciones, nada de eso. Es una resina de un solo componente, o sea, es fácil de usar. También esta resina tiene un secado muy rápido en comparación a otras resinas epóxicas. Pero muy importante, para que esta resina seque y seque súper rápido, tiene que estar con una lámpara UV o también secarse con la luz solar. Esto hará que el secado sea un poco más lento. Si quieres algo rapidísimo, recuerda, lámpara UV. Si quieres un secado que está dentro de los secados rápidos, pero un poquito más lento, pues bueno, con la luz solar. Y también con respecto al tiempo de secado de este material, pues depende mucho del grosor de la capa que estés aplicando, pero suele ser bastante rápido. Otra ventaja, tus piezas serán 100% transparentes y resistentes. La resina UV requiere de un molde transparente que permita que la resina reciba la luz solar o la luz de la lámpara UV. Con un molde cerrado, esta resina nunca va a secar. Su uso es más limitado que el de la resina epóxica, ya que, por ejemplo, con otras resinas podemos hacer esto de las mesas y los ríos epóxicos encapsulados muy grandes. Y también si queremos hacer un cuadro con resina o una cubierta epóxica, pues bueno, la resina UV no nos va a servir ya que viene en una presentación bastante pequeña. Otra desventaja es una resina bastante cara. Yo siento que es bastante cara porque su presentación es muy pequeña. Y ojo, esto no significa que no valga la pena, que sea un material de mala calidad, para nada. Simplemente que a mí se me hace que rinde muy poco en comparación con otras resinas, que pues sí, la resina epóxica tiene un precio elevado, sin embargo, rinde muy bien. Y esta resina sí se me hace de una presentación bastante pequeña. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Estos son factores súper importantes que te van a ayudar a elegir tu resina.